Bienvenidos a este curso de envejecimiento y dolor osteomuscular en el módulo 1, envejecimiento osteomuscular. Quiero agradecer en primer lugar a todos los participantes por el interés brindado para llevar a cabo este curso. Asimismo, quiero agradecer a Vitalmex Megalabs y a la agencia Miramar por las facilidades que nos dieron y por proporcionar la herramienta para poder llevar a cabo el mismo curso. Y bueno, pues agradezco también a mis compañeros, el doctor Holguín y el doctor Jorge Eduardo Ontiveros, por su interés también en la participación en el mismo. ¿Cómo vamos a llevar la dinámica de esta charla? Bueno, pues yo soy el doctor Nicolás Durán Martínez, me presento. Yo haré una pequeña introducción al tema de envejecimiento. Seguidamente, el doctor Florentino Holguín Hernández, que es un médico experto en el área, nos hablará sobre los mecanismos moleculares y celulares implicados en los procesos de envejecimiento osteomuscular. Y por último, el doctor Jorge Eduardo Ontiveros Castro, también un experto en el área, nos hablará sobre los principios del tratamiento de las patologías asociadas al envejecimiento osteomuscular. El envejecimiento osteomuscular ha cautivado desde siempre a la humanidad. Diversas culturas se han interesado ya desde la cultura egipcia, desde tiempos antiquísimos, previos al libro, al papiro de Edwin Smith. Se hablaba ya de algunas medidas para el envejecimiento. Y bueno, yo tomé esta referencia de la mitología griega, que habla sobre la Esfinge de Tebas, que era un personaje que asolaba la ciudad de Tebas y que poseía la capacidad de plantear enigmas a las personas que osaban pasar en donde se encontraba ella. Al no contestar estos enigmas, la Esfinge asesinaba a los incautos por ahogamiento. Cuando Edipo se enfrenta a este ser, se refiere que el enigma que lanzó fue el siguiente: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Se refiere que Edipo, después de mucho meditar, se incorporó de una manera triunfal y contestó: escucha, aun cuando no quieras, musa del mal agüero de los muertos, mi voz, que es el fin de tu locura. Te has referido al hombre que cuando se arrastra por la tierra al principio nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo y al ser viejo apoya su bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez. Es una manera lírica muy interesante, muy bonita de referirse al proceso de envejecimiento del ser humano. Y bueno, ya entrando en el tema, y como resultado de la aplicación de las diversas políticas públicas y de las mejoras en los servicios de atención médica, vemos que desde hace tiempo existe un incremento constante en las tasas de crecimiento y que este incremento se mantiene de una manera sostenida y de una manera muy importante en el segmento poblacional de los adultos mayores. Este grupo etario está proyectándose que incremente su número para el 2050 en una cantidad importante, y esto exige entonces una respuesta integral en salud pública. Envejecer no implica necesariamente que la persona esté enferma. En México, las cifras obtenidas por la encuesta intercensal del 2015 determinaron poco más de 12 millones de personas adultas mayores, proyectándose que para el 2050 esta cifra aumente a 32 millones de adultos mayores. Aunque la edad avanzada suele asociarse a mayores necesidades de asistencia sanitaria, dado la alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas que padecen las personas ancianas, la relación entre la utilización del sistema de salud y gasto en salud es variable. Digamos que en la mayoría de los países como México se espera un impacto no solo en la esfera individual, sino también en toda la esfera, en toda la economía del país para el 2025. Tenemos, por tanto, entonces 5 años para mejorar las políticas de atención sanitaria en este grupo poblacional. El proceso de envejecimiento es un proceso natural que va a resultar de la interacción de factores genéticos, de factores medioambientales y de factores biopsicosociales. La vejez es una etapa fisiológica de la vida que implica una serie de cambios morfológicos y funcionales prácticamente en todos los tejidos corporales.
Las enfermedades musculoesqueléticas representan un grupo importante de padecimientos que impactan a los ancianos y que contribuyen de manera importante al desarrollo de multimorbilidad. Usamos un término eufemístico para referirnos al anciano, adulto mayor. Olvidemos estos términos eufemísticos y digámoslo con la verdad, ancianos, viejos. A nadie le gusta ser viejo, pero es una etapa de nuestra vida que tenemos que llegar. Georges Minois, en su libro Historia de la Vejez, comenta que hay 3 pilares en los que se basa el estatuto social de los ancianos. El primero de ellos es la fragilidad física. Ellos se enferman con más frecuencia. Hay que prevenir estas enfermedades y cuando las tengan presentes hay que tratarlas de la manera adecuada. Los ancianos tienen una experiencia de vida muy amplia. ¿Qué quiere decir ello? Que es un cuerpo de conocimientos importante. Aprendamos de nuestros ancianos. Los ancianos todavía quieren enseñar, tienen capacidad de enseñar todavía. Y por último, el último pilar, la alteración de los rasgos físicos. Se nos cae el cabello, se nos tiñe de color blanco, perdemos dientes, perdemos la audición, perdemos muchas capacidades. Pero ello no implica que el anciano pueda dar y recibir amor y que sobre todo pueda sorprenderse todavía en esta etapa de la vida lo que está viviendo. Entonces, veamos al anciano no como una carga social, sino como una persona sabia a la que tenemos que brindar una mejor calidad de atención médica. ¿Sí? Los invito, con la mirada de este personaje, el Principito, a viajar en el universo del envejecimiento osteomuscular, con mis compañeros, el doctor Florentino Lin y el doctor Jorge Eduardo Ontiveros. Los dejo a continuación con los médicos. Continuamos aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a empezar con transitar por las moléculas y las células de cómo envejecemos. El término correcto debe de ser senescencia, como lo vamos a ver y por qué. Senescencia es un adjetivo que quiere decir algo que envejece. Es un cambio irreversible que se produce en un sistema o en una estructura a partir del paso del tiempo. Se asocia al deterioro en un organismo que de esta manera pierde funcionalidad, eficiencia y fuerza. La senescencia es un proceso celular, es un proceso que lleva una serie de cambios en las células afectadas con el objetivo de frenar su proliferación y o eliminarlas cuando ya no son necesarias. Cuando empezaron a estudiar los investigadores el proceso mitótico celular, se encontraron con muchas características. Una de ellas, las células mitóticas, como nosotros sabemos, una da 2, 2 dan 4, esas clonas se van multiplicando hasta ser infinito el número, tienen que tener un sistema de control. Y ese sistema de control controla la célula que se llama arresto celular. Es decir, la célula que se va dividiendo tiene un mecanismo de control en el cual, si una célula sale aberrante o tiene errores genéticos, el cuerpo la tiene que eliminar. Si el cuerpo no lo hace, tendría en riesgo la proliferación de la especie. La senescencia celular es un proceso que evolucionó para prevenir el desarrollo de tumores en células mitóticamente competentes de organismos jóvenes para garantizar en última instancia la supervivencia de la especie. La senescencia replicativa se observa en células que tienen el potencial para el recambio en los organismos pluricelulares y no en células posmitóticas como las neuronas maduras o las células del músculo y también el cartílago articular que sabemos que tiene muy poca maduración mitótica una vez que deja de crecer. Senescencia es un conjunto de cambios involutivos que ocurren en las fases finales de la vida y alteraciones morfológicas, bioquímicas y funcionales que conducen a la muerte. Es pérdida gradual del potencial de nuestras células del organismo para poderse reparar. Y tenemos 2 teorías, vamos a empezar con estas, las teorías estocásticas y las teorías deterministas. Hay multiplicidad de teorías, desde las filosóficas y quienes dicen que somos expulsados del seno materno empezamos a envejecer, hasta las muy modernas y envalentonadas que dicen que envejecemos después de los 80 años. Las teorías estocásticas, todas se acumulan, todas hablan de un acúmulo fortuito de acontecimientos perjudiciales debido a la exposición de factores adversos. Es decir, es una mezcolanza de todo lo que ya conocemos, pero fueron las más antiguas. Las deterministas son las que más se acercan al contexto actual, donde tenemos variables conocidas, envejecimiento predeterminado. Aquí se empezó a manejar el concepto del reloj biológico. Y tenemos muchos autores. La mutación somática fue escrita por Sirland y Montfort en el 59 y el 79 indistintamente, donde decían que la acumulación de mutaciones a nivel del ADN nuclear y a nivel mitocondrial es lo que iba a desencadenar ese proceso senescente.
Todavía no sabían qué pasaba, hasta que Hayflick lo encontró y lo vamos a ver cómo. Después viene la teoría de los gerontogenes, donde dice que es incapacidad de reparar errores genéticos de un proceso no oxidativo, porque sabemos que el proceso oxidativo es capaz de romper las cadenas nucleares a nivel del ADN. Hoy lo sabemos. Y el soma desechable, Kirkwood en el 70 con Robin Holliday encontraron que son limitaciones en el mantenimiento somático y la reparación, acumulación de daño en células y tejidos, múltiples mecanismos conjuntos, genes determinantes de longevidad y tasa de senescencia. El proceso estocástico, la longevidad está programada. Ellos hicieron una mezcla de las primeras teorías, tanto un poco filosóficas y las teorías reales genéticas. Ellos dicen que es un conjunto de daños y juntaron todas como tal. Entonces tenemos los radicales libres de melatonina que fueron escritos por Benjamin Hartman en el 56, donde ellos explican que los daños a tejidos por radicales libres, oxígeno y nitrógeno, lípidos más susceptibles, déficit de producción de ATP, donde la melatonina es un antioxidante natural, de puros radicales hidroxilo y peróxido de hidrógeno. Se empezaron entonces a hacer las teorías del estrés oxidativo. Ellos lo encontraron al revés, pero encontraron que era lo que protegía a la célula. Y encontraron que era la melatonina. Entonces ya se sabía para ese entonces que los radicales hidroxilo eran los que más oxidaban y el peróxido de hidrógeno. Hoy sabemos que el estrés oxidativo es a nivel mitocondrial, en esa explosión respiratoria, donde la mitocondria es la que va a liberar todos los procesos oxidativos, principalmente el oxígeno single o el oxígeno saltón. Este oxígeno saltón causa un estrés oxidativo, se llama saltón, porque anda buscando cualquier enlace molecular para pegarse, y una vez que molecularmente este oxígeno se pega a otra estructura, ya no le deja actuar como es, y la célula cambia. Entonces, el estrés oxidativo es capaz de ocasionar daños a nivel del ADN y promueve el arresto celular. Este concepto de arresto celular nos dice que la célula se queda quieta. Es decir, una célula que está mitóticamente activa, de repente le entra el estrés oxidativo, el envejecimiento, y esta célula ya no se divide. Es decir, encontraron que una célula tiene un límite de replicación mitógena y se queda detenida en la fase G0, G1 en forma irreversible. Y eso lo encontró Hayflick. Vamos a ver la teoría de Hayflick. Entonces tiene cambios en su aspecto general y alteraciones en sus funciones diferenciadas. Es decir, la célula se queda quieta, pero ya no tiene la función que tenía hecha en ese sistema. Y lo más increíble, no responde o muy poco responde a estímulos apoptóticos. Recordemos entonces que la apoptosis es la muerte programada celular, sin entrar todavía en senescencia pura. Una célula que está multiplicando, si por algo tiene que ser desechada, hay un mecanismo apoptótico que la va a desechar. Pero esta célula senescente que se queda arrestada, muy poco responde a estímulos apoptóticos. Por lo tanto, el deterioro producido por el acúmulo de células senescentes en nuestro tejido ocasiona el envejecimiento de los organismos. Es cuando vemos que la piel se nos empieza a arrugar, el pelo se encanece, el músculo empieza a bajar. Todos esos cambios morfológicos que vemos es porque se están acumulando células senescentes que no han entrado aún en apoptosis como tal. Y entonces los radicales libres, cuando se empezó a estudiar más de ellos, encontramos que atacan el ADN, modifican las bases, rompen el cruzamiento de las cadenas, y hoy se sabe que son oxidantes ambientales, agentes antineoplásicos, alquilantes, radiación ultravioleta e ionizante. La mayor fuente es intracelular mitocondrial, donde se a cabo la reducción de oxígeno y respiración mitocondrial. El anión superóxido H2O es uno de los más potentes, el oxígeno single, los radicales, y el más potente de todos, el 8-oxiguanina, hasta hoy estudiada. El radical, el oxígeno single y el 8-guanina es como a veces al paciente hay que explicarle que es como un metal que se puede oxidar, lo dejamos a la intemperie. Si el herrumbe lo envuelve, deja de ser brilloso y quizá empieza a rechinar y ya no funcione. Así le pasa a las estructuras moleculares. Ese oxígeno saltón, que es un radical muy potente, se une a ese proceso molecular y ya no lo deja actuar para lo que fue hecho. Entonces hay una disminución de la síntesis proteica. Recordemos que todas las células, en todos los sistemas y tejidos donde fueron hechas, su función es producir matriz celular, que no es más que la producción de materia extracelular, que son proteínas, para esa zona que fue diferenciada. Por ejemplo, el condrocito en el cartílago produce matriz que es colágena, proteoglicano a través de la membrana, de lo de los sinoviocitos, etcétera, ¿no? Pues el daño al ADN exógeno y endógeno por disminución de la capacidad de reproducción del mismo. Este ADN ya no se puede reproducir ni reparar. Pérdida de material nuclear y sustitución del tejido conectivo. El material nuclear se empieza a llenar un tejido conectivo que es infuncional. Y se encuentra ruptura de cadenas de hexoxaminoglicanos acumulados en el material inerte, que se le llama la lipofuscina.
Cuando los patólogos de las épocas antiguas autopsiaban sus cadáveres en los años 30, 40, decía que una persona estaba muy envejecida entre más lipofuscina le encontraban en el cerebro, en el hígado y en los pulmones, que eran acúmulos de un pigmento negro que no se sabía qué era. Hoy se sabe precisamente que son todas esas células senescentes que ya murieron y que el cuerpo las asimiló en forma de un pigmento. Y vamos a ver más adelante por qué hace esto. Y entonces los forenses le llamaron el pigmento de la muerte, porque entre más pigmentos tenía, más viejo estabas. Y entonces el envejecimiento es una disminución de la capacidad basal y de adaptación al estrés ambiental. Dicho llanamente, disminuimos la capacidad de adaptarnos al estrés. El estar frente a la computadora, nuestros ojos se estresan, nuestra parte que tiene contacto con la silla se estresa y nos tenemos que estar moviendo, haciendo algo. Ese estrés lo podemos manejar, pero después de los 40, 45, nos va a doler todo, los ojos nos van a llorar, porque ya no tenemos esa capacidad del estrés. Quiere decir que nuestras células han empezado a declinar. Por lo tanto, baja la fuerza muscular, la reserva cardíaca, la conducción nerviosa, la capacidad vital pulmonar, la filtración glomerular y la densidad vascular, como una generalidad, pero esto pasa en todos los órganos y sistemas, lo que nos lleva al envejecimiento biológico. ¿Qué ocurre a nivel de las situaciones más grandes? Pues hay modificaciones estructurales, la masa magra disminuye, la proporción de grasa aumenta, la matriz del tejido conjuntivo establece enlazos cruzados. ¿Qué es esto? Que esas matrices que tienen que ser reemplazadas, su colágena o su elastina, se hace un enlace cruzado que no permite que el cuerpo la disuelva. Por lo tanto, se empieza a acumular, se empieza a hacer vieja. La lipofuscina se acumula en el encéfalo, corazón e hígado. Evidentemente hay declinación de niveles hormonales, mujeres estrógenos, testosterona en el hombre. Y entramos en una atrofia y la somatopausia, que también es conocida como el proceso de envejecimiento celular. Los cambios celulares. Hay disminución de peso y volumen de los órganos y tejidos, retraso en la división, diferenciación y crecimiento celular, disminución gradual del número total celular, pérdida de agua intracelular y aumento del tejido adiposo. Nosotros ya los hemos englobado hoy en día en grandes síndromes, los síndromes propios del hueso que conocemos como la sarcopenia, la osteoporosis, que antes era la osteopenia, y el nuevo síndrome que es la osteosarcopenia, que engloba estas alteraciones. Aquí tenemos un ejemplo de los cambios ultraestructurales que ocurren en la lesión y la muerte celular. De este lado izquierdo podemos ver, del lado derecho, perdón, cómo los hepatocitos con degradación grasa y células parecen un adipocito, es decir, esto es un tejido senescente con células arrestadas y este es un tejido senescente con células necróticas. Es decir, aquí hay un proceso fibroso que es muy diferente al senescente. Y se empieza a sustituir por grasa. La teoría de Hayflick es de las más interesantes que se han escrito. Es la que escribe hoy el ciclo celular o la célula senescente. Hayflick se puso a experimentar en células del pulmón de las reses, se puso a dividirlas y se puso a encontrar qué ocurría si estas células podían ser mitóticamente indefinidas su multiplicación. Otros investigadores habían encontrado otras células que no se morían. Sin embargo, Hayflick encontró el error de esos estudios celulares y él encontró un tejido vivo que pasaba. Entonces, empezó a ver y encontró que una célula mitótica que de una se hacen 2, 4, de 4 a 8, etcétera, de repente puede dejar de reproducirse y se llamó el límite de Hayflick. Hayflick encontró que según el tejido, del 60 al 70 ciclo de reproducción celular mitótico, esta célula tiene que entrar en senescencia. Si hacemos un modelo matemático por división celular, recordemos que de esa clona de 1 se dan 2 clonas, de esa clona 2 se dan 4 y cada clona va a tener una célula. Entonces sería como ir multiplicando y son millones de células, pero tiene su límite. Entonces encontró que entre 33 y 35 años de edad se llega al límite de Hayflick con el 60º, 70º división celular por ciclos, por lo que se le llamó límite de Hayflick. Entonces hoy sabemos perfectamente bien que en este momento la célula se arresta, ya no es mitótica y queda arrestada en la fase G0, G1 de crecimiento celular. Permanece viva, pero metabólicamente alterada. Controla la disminución de procesos que vimos, principalmente de la formación de proteínas. Por lo tanto, el límite de Hayflick vino a coadyuvar la teoría del reloj mitógeno, que depende del número de divisiones celulares que ha tenido. Muchos autores antes ya decían
que nuestra muerte celular o la senescencia estaba programada por un reloj mitógeno. Y entonces Hayflick lo demostró. Más adelante encontraron cómo se llevaba a cabo este fenómeno y se encontraron los telómeros. Los telómeros protegen al cromosoma de la degradación. Al perderse el cromosoma se vuelve inestable. Vean lo interesante de esta teoría. Estas son las fases del ciclo celular. Lo conocemos perfectamente bien, cómo se va dividiendo la célula, ¿no? Bueno. Y aquí es donde tenemos, en esta interfase, es donde en ocasiones la célula se queda arrestada y ya no puede ser capaz de duplicar su ADN ni de tener una división completa celular. O se queda arrestada, se queda en el bote, ya no puede hacer nada. Y viene la teoría de los telómeros. Los telómeros, de los lejos, son las puntas de los cromosomas que están aquí ejemplificadas de color oro. Estos telómeros son los que controlan la apoptosis del material nuclear y son los que controlan cuando por alguna razón esa división mitótica tiene un error o ya se dividió mucho. ¿Qué ocurre? Estos telómeros son incapaces de controlar a esa célula. Si ya no hay telómeros, no hay control. Pero si tampoco hay telómeros y una célula se reproduce alterada, se va a reproducir alterada. Entonces, hoy en día las investigaciones están en recuperar el control telomérico del cromosoma. Quien logre controlar el control telomérico va a lograr controlar la reproducción celular sin errores y varias enfermedades producto de este desastre fenotípico que es propio del envejecimiento. Y este ejemplo es lo que nos dice en forma somera qué ocurre con los telómeros. Tenemos una célula donde tenemos sus telómeros a lo lejos. Esa célula se divide en 2, en 4, etc. Es como una fotocopia. De cada célula hay 4 y de esta hay 8. Es como una fotocopia. Si yo de la fotocopia saco una fotocopia, otra fotocopia, otra fotocopia, la última se va a ver borrosa. Es lo que ocurre con los telómeros. Entonces Hayflick encontró que esa división entre el 70º ciclo, 35, 33, 35 años, ese telómero es incapaz de defender a su célula. Por lo tanto, el cuerpo protege a la célula y la hace senescente, la arresta. Entonces, esa célula queda detenida en esta fase celular donde se ocurre todo esto, antes de la reproducción del DNA. Entonces, esta célula se queda quietecita. Es el control genómico más efectivo para que la superficie, la supervivencia de nuestra especie fuera como la conocemos hoy en día. Si esto no hubiera existido, esto que explicaron los investigadores, seríamos un cuerpo lleno de mutaciones, 7, 8 dedos, 2 ojos, todo aquello que puede ser, o tumores. El límite de duplicación celular hace que la célula no se duplique indefinidamente, que lleguen a su muerte. Y entonces las células del adulto se duplican menos veces que las del niño, y las de este a su vez menos que las del embrión. Hayflick nos dijo entonces que es de 50, 60 hasta 70 veces, dependiendo del tejido. Esto prueba la programación genética del envejecimiento celular a nivel molecular. Y entramos al mecanismo de la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en las células de un organismo pluricelular encaminadas a producir la muerte de manera controlada. Es decir, el cuerpo tiene que controlar esas células que ya no le funcionan, ya sea por senescencia o por necrosis. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si hay una desregulación de la apoptosis? Pues hay una eliminación ineficiente de células malignas. Si no hay apoptosis efectiva, incrementan los tumores. Pero si hay una apoptosis excesiva, entramos en la gerontogénesis, en la edad avanzada. Y si esto es muy excesivo, explíquese síndromes geriátricos de envejecimiento prematuro y tan veloz que es una fragilidad extrema que lleva a la muerte a ancianos, en términos coloquiales, jóvenes, que no debían de morir. Por lo tanto, la apoptosis es fisiológica y tiene que tener un equilibrio entre el desarrollo de estructuras y células amenaza. Si este equilibrio es perfecto, las estructuras se desarrollarán eliminando células amenaza. Si eso se desequilibra, van a proliferar las células amenaza. La apoptosis, que ha sido explicada desde hace muchos años a nivel molecular, sigue a cabo en la mitocondria. Pues recordamos que la mitocondria es la responsable del estallido respiratorio, del estrés oxidativo. Bueno, aquí también es responsable de liberar esas enzimas que se llaman caspasas, que es una serie de enzimas que se liberan por múltiples estímulos bioquímicos. Hay activación extrínseca fuera de la célula e intrínseca dentro de la célula. Una vez que se desata este mar, es como si desatamos los asesinos intracelulares. Y tiene varias fases la apoptosis: la decisión, que activa receptores,
la temprana, una fase tardía. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay cariolisis, que el núcleo se empieza a deshacer, y hay fagocitosis. Las vacuolas se comen a la célula y a su núcleo. Evita la liberación de componentes intracelulares. Vean lo interesante de la apoptosis. Este paso, esa vacuola que se come los restos celulares, que son los acúmulos de lipofuscina. ¿Cuál es la diferencia con esto, con necrosis? Que al ser vacuolizados, no son presentados al sistema fagocítico mononuclear. Por lo tanto, este proceso de la apoptosis no es un proceso inflamatorio, es un proceso controlado que no causa inflamación como tal. Por eso tenemos una diferencia entre la apoptosis y necrosis, o conocida como oncosis. Aquí es un mecanismo regulador que atrapa membranas, organelos, fragmentación celular y se come los restos celulares para sí mismo. Mientras tanto, la apoptosis es totalmente controlada, donde el cuerpo reconoce los fagocitos, pero la necrosis es accidental, infecciosa, como se lo quieran llamar, se desintegra, se rompe la célula y hay una inflamación local por este proceso. Entonces, apoptosis y necrosis son diferentes. La consecuencia, la apoptosis impide la liberación de los contenidos celulares al espacio y no provoca daños a las células adyacentes. Es decir, no permite que la muerte por contigüidad sea sin inflamación como tal. Las caspasas se pueden activar por otra caspasa, por proximidad y por asociación reguladora. Dos vías, la intrínseca, la extrínseca. Y la mitocondria, como sabemos, es el centro de la muerte celular. El citocromo C, componente con una enzima que se llama PP1 del apoptosoma, que así se llama, y hay un gen que se llama el SMAC diablo, y se representa en los libros como un diablito, porque es un activador secundario a nivel mitocondrial que produce la apoptosis liberada por estímulos químicos. Y es un ejemplo muy esquemático, cómo puede ir acumulándose la apoptosis y demás. El estrés oxidativo es capaz de conducir a la apoptosis celular. A nivel cartílago articular, por ejemplo, hace que se produzca un inflamosoma, que es una serie de proteínas que van a hacer que la célula se arreste. Si de por sí tenemos pocos condrocitos, cuando ocurre esto, entramos en senescencia o en condrosenescencia. Y este cuadro tan interesante resume 50 años de investigación genómica. ¿Qué ocurre? Tenemos el genoma. El genoma que está siendo atacado por agentes externos, como el estrés oxidativo, todo aquello que sabemos que lo ataca. Los agentes oxidativos endógenos, o los que es el estrés mitocondrial, radiaciones, químico, ultravioleta y demás. Pero todo esto que ataca a la célula tiene que tener una supervisión. La supervisión genómica a nivel telomérico, recordémoslo. Y podemos tener 3 vías de ese ataque genómico. La no reparación descontrolada, la no reparación descontrolada y la reparación formal. Si la célula es capaz de repararse, se repara sin problema y sigue su división mitótica. Pero ¿qué pasa si hay lesiones persistentes que por algo no cura la reparación, pero que aparte la célula no entra en apoptosis? Que puede ser una célula que ya por envejecimiento entró en senescencia. Entonces, esta célula no entra en apoptosis, pero ¿qué creen? Puede medianamente reproducirse y se acumulan las mutaciones, aumenta la incidencia de tumores. Pero ¿qué pasa si la no reparación se fue a un error en la interferencia transcripcional, un error en secuencia de bases de DNA? Pues hay un declive celular inherente al deterioro molecular y hay necrosis. Esto nos explica en forma genética y muy sencilla. Son como 100 artículos que hicieron los autores para redefinir este cuadro, que lógicamente puede cambiar mañana, pasados los años, con las investigaciones actuales teloméricas, donde nos dicen que aquí es un envejecimiento cancerígeno. Todo lo que conozcamos de cáncer y tumores se engloba aquí. Aquí un envejecimiento biológico mediano, sin cáncer. Y aquí un envejecimiento con todas las enfermedades que le quieran poner las itis, todas las inflamaciones. Esto explica el deterioro molecular y genómico a nivel celular. Tenemos 3 formas de envejecer entonces. Un envejecimiento satisfactorio, un envejecimiento patológico y un envejecimiento usual, entendiendo esto último. ¿Qué es un envejecimiento satisfactorio? Es un anciano sano, sin enfermedades ni discapacidades. Raros. En el centro de nuestra República Mexicana y en unos estados al norte, ya tenemos conocimiento de algunos ancianos de 100, 105 años, que decimos se murió de viejito.
Es decir, su senescencia lo mantuvo tan tranquilo, a la célula tan tranquila, que no le dio chance de una inflamación o un tumor. El envejecimiento patológico, que es un anciano con enfermedad crónica progresiva y discapacitante. O sea, al pobre le entró la senescencia y aparte le entró una enfermedad inflamatoria, diabetes, lupus, lo que le quieran poner, fragilidad ósea, osteosarcopenia, y entonces un envejecimiento patológico puede ser muy simple o desastroso que lo conduzca rápidamente a la muerte. Y el envejecimiento usual, un anciano con mayor o menor grado de fragilidad y vulnerabilidad, afectados por enfermedades crónicas con o sin mediana repercusión funcional, donde entran más o menos la mayoría de los ancianos que ocupan en nuestro país y donde nosotros quisiéramos entrar. Pero el ser humano y en todo el mundo estamos determinados a que no, a que hagamos patológico con todo lo que le hacemos a nuestro organismo. Porque recordemos que el encauzamiento del envejecimiento, pues aparte de las teorías genéticas que hay de herencia, pues también lo que le hacemos cuando somos unas personas activas, o cuando nos entra la locura de los chavorrucos y quieren hacer actividades los cincuentones de 20 años, ¿no? Y le metemos trauma, enfermedad y demás. Entonces la senescencia celular es un proceso que comienza como una consecuencia directa del daño y del estrés que tiene lugar en una célula, y se trata de un camino alternativo de respuesta a la que se denomina muerte celular, apoptótica, destrucción que el organismo programa para controlar su propio crecimiento y desarrollo, proceso esencial para la supresión de células cancerígenas, reparar tejidos e inflamaciones. Y este cuadro es hoy lo que engloba todo lo que ocurre en el envejecimiento, todas las teorías. Somos un embrión, nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos, muchos engordamos, muchos desearemos envejecer. Entonces tenemos comunicación celular alterada porque las bases están rotas. Inestabilidad genómica por esa atrición, por la senescencia, porque ya no se diplocó el DNA. La atrición telomérica, la teoría de los telómeros, que ya entramos en senescencia pura. La teoría de la epigenética está muy en boga, que son fragmentos de DNA que reconocen algunas situaciones celulares que van a causar o van a disminuir algunas enfermedades. La pérdida de la proteostasis. Esto es increíble junto con la desregulación de nutrientes. Aquí tenemos que entender dos cosas muy importantes. Una persona de la tercera edad pierde proteínas por la misma senescencia y por lo mismo que no come. Una desregulación de proteínas y principalmente de nutrientes. Y empieza el pleito entre especialidades, que el internista le quite el exceso del calcio, que el nutriólogo las grasas, que los colegas le dan un exceso de proteínas, que otro le avienta los disque suplementos de tiendas no formales. Y aquí es donde entramos, porque nuestro país no está preparado para atender pacientes geriátricos. Es una escuela muy joven. Pero estamos entrando por la puerta grande, por el conocimiento de los suplementos alimenticios, de nutrientes, de actividad física. Aquí aún todavía no entra, si no está muy enfermo, la farmacología tradicional. Debemos de aprender a suplementar a nuestros pacientes, no darles azúcar, suplementarlos y darles suplementos de la forma realmente formal, perdón la redundancia. Los suplementos alimenticios formales que existen en el PLM, no en la esquina y en las tiendas de supermercado, están regulados y sancionados por COFEPRIS y es interesante aprender de ellos. Y tenemos la disfunción mitocondrial y todo lo que ocurre en las células senescentes como tal. Les agradezco su atención. Los dejo con el doctor Jorge Ontiveros Castro, que nos va a hablar un poco de los mecanismos de tratamiento para estos desórdenes de envejecimiento biológico. Esperamos sus preguntas al final. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Florentino. Bueno, es que muchas personas estuvieron ya entrando un poquito tarde, entonces les recuerdo que hoy estamos iniciando con el módulo 1, que es el de 5 módulos que conforman este curso sobre envejecimiento y dolor osteomuscular que nos trae como cortesía del laboratorio Italmex Megalab y su producto Relifex AOX. Les recuerdo que en este primer módulo se perdieron ya los que entraron tarde al doctor Durán, vieron parte de del doctor Florentino, de la plática de senescencia, y el doctor Ontiveros que nos va a hablar de osteosarcopenia. Les pido, como ven en el chat, que por favor las preguntas sean para el final y nos la hagan a través del chat. Y les recuerdo que para obtener la constancia de este curso deben integrar por lo menos las 5 sesiones. Una cosa muy importante es que muchos entran
y el nombre dice Huawei o dice iPhone, les recomiendo que al lado de su video hay 3 puntitos, le cambien el nombre para que nosotros podamos saber quiénes son y así podamos emitirle la constancia cuando ya cumplan por lo menos con el 80% del tiempo en el curso. Entonces, por favor, les recuerdo que el siguiente módulo es el día 14 de julio del 2020. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Florentino. Esperemos envejecer satisfactoriamente y seguramente tendrán la gente muchísimas preguntas. Y le agradecemos nuevamente a nombre de Italmex Megalabs y de Relifex AOX. Muchísimas gracias. Los dejamos con el doctor Eduardo Ontiveros. Y doctor, si por favor puede ya compartirnos sus diapositivas. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Italmex Pharma, una compañía del grupo Megalabs, por la oportunidad de poder hablar del tratamiento de la osteosarcopenia, y quiero agradecer la presencia de todos los que están en esta noche acompañándonos. Mi nombre es Jorge Eduardo Ontiveros Castro y voy a hablar acerca de algunas generalidades muy básicas y elementales acerca del tratamiento de la osteosarcopenia, que a pesar de que ya está considerado como un síndrome geriátrico, tal vez no está del todo comprendido por nosotros. La siguiente. Vamos a ver que la osteosarcopenia como tal no es otra cosa más que un fenotipo fruto de la combinación de la sarcopenia y una alteración en la densidad mineral ósea. Todos nosotros básicamente ya hemos manejado o conocemos a la osteoporosis, pero en este momento que se le está agregando la sarcopenia, que es alteración en la masa muscular, se va a conformar un fenotipo muy característico. La osteosarcopenia está basada en la relación hueso-músculo y se va a encontrar asociado a un mayor riesgo de caídas, fracturas, dependencia y costo sanitario que sus componentes por separado. Vamos a tomar en cuenta la fractura de cadera. Tomando en cuenta que en el adulto mayor, el 44% aproximadamente de todas las fracturas de pacientes con osteopenia y osteoporosis va a producirse una fractura de cadera, lo cual tiene un costo muy importante. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se considera que un paciente con una fractura de cadera puede tener de 9 a 10 días de estancia intrahospitalaria con un costo alto, sin tomar en cuenta la rehabilitación, consultas subsecuentes y demás. Y todo esto derivado de un paciente con osteosarcopenia que no está debidamente valorado y atendido. Dadas las características de esta patología, la osteosarcopenia ya está considerada como un nuevo síndrome geriátrico y se le ha dado mucha importancia a su estudio, sobre todo en Europa, principalmente en España, donde hay una escuela de geriatría muy importante. La siguiente. Vamos a definir la osteosarcopenia como tal. La osteosarcopenia es un síndrome caracterizado por una progresiva y generalizada alteración en la arquitectura ósea. Todos conocemos la osteopenia, la osteoporosis, pero se va a estar asociado con una alteración en la masa muscular. Hay pérdida, hay disminución de la fuerza y esto va a provocar una reducción en la capacidad funcional, pobre calidad de vida y muerte. Tomando en cuenta que un porcentaje importante de pacientes con fractura de cadera van a presentar un deceso en el año subsecuente a la fractura de cadera, podemos ver que en la osteosarcopenia vamos a tener limitación funcional, una calidad de vida muy mala y al año, sobre todo en fractura de cadera, pacientes con muerte. Vamos a ver que vamos a considerar la posibilidad de que un paciente tenga osteosarcopenia cuando tenga una densitometría mineral ósea con un T-score menor a -1 de la desviación estándar. Tomamos en cuenta que ya -1, ya vamos a considerar, por debajo de -1 hay una densidad ósea baja, sobre todo con existencia de sarcopenia, que es una evidente disminución en la masa muscular. La que sigue. ¿Por qué es importante mencionar la osteosarcopenia? Si tomamos en cuenta las características demográficas, vamos a ver que la pirámide poblacional está sufriendo cambios importantes a nivel mundial.
vemos que desde 1950 hasta la fecha aproximadamente, la forma de esta pirámide demográfica poblacional ha presentado cambios importantes y considera que para el año 2050, en solo 30 años, va a haber una alteración importante. ¿Podemos hacer otro clic, por favor? Y vamos a ver que en México no es la excepción. En México se considera que para el año 2050 vamos a tener una población aproximadamente de más de 160 millones de personas, de los cuales un gran número de ellos van a ser pacientes por encima de los 50 años de edad, que es la edad en la cual vamos a empezar a tener problemas tanto a nivel del metabolismo óseo mineral como de la masa muscular. Siguiente. En esta plática del tratamiento de osteosarcopenia, voy a enfocarme un poco más en lo que es la sarcopenia, alteraciones del tejido muscular. ¿Por qué? Porque hablar de osteoporosis requeriría no solamente del tiempo que se me ha asignado, requeriría de un tiempo importante por el tema tan extenso y todo lo que se ha desarrollado. Solamente vamos a mencionar lo ya conocido por todos nosotros. La osteoporosis, desde la definición original de 1950 de Fuller Albright, que fue definida como demasiado poco hueso. La OMS la denomina como una enfermedad sistémica caracterizada por disminución de la masa ósea. Y esto va a estar de presentar una alteración en la microarquitectura del tejido óseo con la consiguiente fragilidad del mismo. ¿Qué es lo que significa? El número de trabéculas como tal se va a ver afectado en el grosor, no tanto en el número, y esto va a provocar una debilidad estructural que va a ser susceptible a que nuestro paciente tenga demasiadas fracturas. La siguiente. Aquí nada más es para esquematizar la presencia de las trabéculas óseas, en la cual el grosor se va a ver disminuido. Siguiente. En México, normalmente estamos acostumbrados a lo siguiente, estamos acostumbrados a que nuestros pacientes, los pacientes que nos muestran casi siempre en los laboratorios, en programas, en estudios, sean pacientes caucásicos. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a la realidad en México, que son pacientes con características socioculturales y económicas distintas, son pacientes con un estado nutricional que no es el adecuado. Siguiente. ¿Por qué se presenta la sarcopenia como tal? Bueno, la sarcopenia se va a estar caracterizada por la pérdida de la masa muscular. Y esto va a producir que haya una alteración en las características estructurales del músculo, el cual va a haber una disminución en el grosor de las fibras musculares, va a haber infiltración del tejido muscular con tejido adiposo. Vamos a hablar más adelante de la obesidad sarcopénica, y va a haber alteraciones en la inervación del músculo. Todo esto va a estar derivado por terapia farmacológica, principalmente en pacientes con uso de esteroides crónicos, composición corpórea, dieta, la cual es muy importante, hay una baja ingesta de proteína, y deficiencia de vitamina D. Además, los factores intrínsecos tales como la edad, deficiencia de hormonas sexuales y otras comorbilidades. Además, si a esto le agregamos un estilo de vida poco sano, tales como el tabaquismo o el alcoholismo, esto va a predisponer que nuestro paciente tenga sarcopenia. Siguiente. Es evidente la relación intrínseca y cercana que hay entre el tejido óseo y la masa muscular, lo cual puede considerarse como un círculo. Al haber disminución de la masa muscular, esto va a provocar que haya una limitación en la función y las actividades de nuestro paciente. Esto va a producir que haya una disminución en la perfusión, en la vascularidad, en la irrigación a nivel del tejido óseo, lo cual puede provocar aún mayor disminución de la masa muscular debido a una baja perfusión.
Todo esto va a provocar una alteración estructural ósea, va a provocar que nuestro paciente no tenga tanta fuerza muscular, tenga limitación para hacer actividades básicas, instrumentadas y avanzadas de la vida diaria, lo cual puede producir fracturas, puede producir lesiones y una pobre calidad de vida. Siguiente. Bueno, vamos a enfocarnos básicamente en lo que es sarcopenia. Vamos a ver que hay muchos cambios fisiológicos, el envejecimiento, van a verse afectados múltiples órganos, aparatos y sistemas. Y a nivel del tejido muscular es impresionante cómo un paciente en pocos años puede presentar alteraciones de la masa muscular. Vamos a ver que a partir de los 50 años, la edad que les mencionaba, la masa muscular va a disminuir de 0.5 hasta un 2% en cada año, en todas las fibras tipo 1, tipo 2. Una cosa es la masa muscular, otra cosa es la fuerza muscular. Esta va a disminuir aproximadamente un poco más acelerado, desde 1.5 hasta un 3% a partir de los 60 años, y de ahí vemos como un paciente de los 50 años en adelante, a pesar de que realice actividad física, va a presentar una disminución en el volumen de la masa muscular. Siguiente. Vamos a ver que en este estudio tenemos que a partir de los 25 años de edad, el tejido muscular va a ser de una buena calidad, una contractilidad adecuada y va a permitir que nuestro paciente realice actividades en una forma normal y adecuada. Sin embargo, que hay, a partir de en esta misma imagen, pero a partir de un paciente de 63 años, vamos a ver que ya hay alteraciones. Hay una infiltración de tejido adiposo en el tejido muscular, va a haber tejido fibroso y la cantidad y volumen de este va a disminuir, lo cual va a redundar que nuestro paciente tenga una menor capacidad de respuesta, menor fuerza muscular, menor potencia para realizar sus actividades. Siguiente. Creo que uno de los casos más característicos es este. Alguien famoso a quien todos conocemos, el cual cuando era un adulto joven tenía una masa muscular impresionante. Sin embargo, con el paso del tiempo y asociado a malos hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol, es evidente que la masa muscular va a verse afectada y disminuida. Siguiente. Aquí vamos a ver algo muy importante acerca de la prevalencia de la sarcopenia. Vamos a ver que a los 70 años de edad ya hay diferencias significativas en el porcentaje que se va a presentar en pacientes masculinos y femeninos. A los 70 años de edad, hasta un 15% de los pacientes masculinos van a presentar sarcopenia contra un 23.6%. Es una diferencia bastante significativa. Después vamos a ver que se va a ir acercando poco a poco y a partir de los 80 años de edad, si ustedes ven, es básicamente casi la misma, desde un 55.1 en el masculino hasta el 51.6 de femenino, y vamos a ver que la sarcopenia en el paciente masculino, que tiene mayor masa muscular, se va a ver afectada por alteraciones de ciertas hormonas como la testosterona, y en el paciente femenino, por el diferencial de estrógenos. Siguiente. Ok. Vamos a ver la obesidad sarcopénica. Yo les mencionaba que en ciertos estudios de imagen podíamos ver y determinar en sus histopatológicos presencia de infiltrados adiposos en el tejido muscular. Y esto es conocido como la obesidad sarcopénica. Vamos a ver que la obesidad sarcopénica no es otra cosa más que el reemplazo del músculo por grasa. Esto evidentemente va a provocar un deterioro en la actividad del sistema locomotor, debido a que la capacidad de contracción y la fuerza de contracción no va a funcionar como debe hacerlo regularmente. La adiposidad va a reducir la movilidad.
Esto se va a presentar aproximadamente a partir de los 60 años de edad y va a tener una prevalencia del 4 al 12%. Estos pacientes van a tener mayor riesgo de fractura debido a que tienen una menor capacidad de respuesta, tienen alteraciones del equilibrio. Esta obesidad sarcopénica va a estar explicada básicamente por factores genéticos, hormonales, dietéticos, déficit de testosterona y estrógenos. Vamos a ver que estos pacientes ya van a tener alteración, factores neurológicos, como una disminución en el número de las unidades motoras alfa. Va a haber factores musculares, el metabolismo celular se va a ver alterado, va a haber disminución de hormona del crecimiento, testosterona y estrógenos, y un incremento en el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1. Evidentemente el sedentarismo va a favorecer que el volumen de masa muscular disminuya y sea sustituido por tejido adiposo. Siguiente. Esto sería básicamente la explicación más simple para poder determinar qué es lo que provoca la sarcopenia en un paciente que puede terminar incluso en un desenlace fatal. Al empezar a tener problemas, alteraciones neurológicos, hormonales, sedentarismo y otros, va a haber sarcopenia, va a haber una alteración en la masa, vamos a presentar una disminución en la potencia, queratopenia. Esto va a ser acompañado de dinapenia, disminución de la fuerza. Todo esto va a provocar que nuestro paciente tenga problemas de fragilidad, que es otro síndrome geriátrico, y esto va a presentar, va a terminar con un paciente con una discapacidad funcional motora, debido a que ya no va a tener la misma capacidad de respuesta, ya no va a tener la misma fuerza, y no va a poder realizar sus actividades en forma normal. Siguiente. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento de la osteosarcopenia? Bueno, ya sabemos que un paciente con una desviación T-score de menor a -1, con una, densidad ósea baja, y con una evidente sarcopenia, disminución de la masa muscular, tiene osteosarcopenia. ¿Cómo lo vamos a manejar? Estos son los 3 pilares de tratamiento de la osteosarcopenia, y son simples y sencillos, pero a veces no podemos aplicarlos en forma adecuada, que es nutrición, ejercicio físico y tratamiento farmacológico. Voy a mencionar lo más importante de estos para poder ver qué es el tratamiento más básico y elemental del tratamiento farmacológico. Uno de los pilares del tratamiento, que es la nutrición, tiene que ver con la vitamina D. Con la vitamina D, vamos a ver que se sugiere que la vitamina D va a optimizar a fibras musculares, sobre todo las tipo 2, gracias a su influencia en el transporte de calcio en el sarcoplasma. Y de esta manera se va a mejorar la eficiencia en la contracción muscular de estas fibras. Por lo tanto, el tener un aporte adecuado de vitamina D va a ayudar para prevenir caídas, va a tener una mejor contractilidad, una mejoría de la fuerza muscular y una adecuada funcionalidad. Lo ideal serían de 800 a 1000 unidades por día. Y uno de los cuadros que más van a encontrar es ¿qué alimentos son ricos y altos en vitamina D? Sin embargo, nuevamente, tratando de aplicar esto a nuestra población en México, vamos a ver que no es tan factible o tan fácil que el paciente tenga acceso a salmón, ni salvaje, ni cultivado. Es caro. ¿Qué se puede hacer? Sardinas, pescados enlatados, aceite de hígado de bacalao, productos derivados de la leche, yema de huevo, mantequilla y demás, que son ricos en vitamina D, y hay que sugerirle a nuestro paciente que tenga una ingesta rico en ellos. Siguiente. ¿Qué podemos sugerirle a nuestro paciente como tratamiento nutricional? Bueno, evidentemente, además de que deberíamos derivarlo con personal especializado en requerimientos nutricionales, podemos mientras sugerirle a nuestro paciente que tenga una ingesta rica en huevo, productos lácteos, algunos frutas, vegetales, verduras y hortalizas como tomate, coliflor, brócoli,
productos derivados del mar, sardinas, que es un alimento que podemos conseguir en México a un costo muy bajo, algunos frutos como la papaya, ciertos hongos, setas y champiñones, carne de cerdo y aceite de hígado de bacalao. Si nuestro paciente pudiera tener una ingesta promedio de 3 a 4 días a la semana con algo que contemple estos productos alimenticios, sería de mucha utilidad. Siguiente. Además de la vitamina D, tenemos que ayudar a nuestro paciente a darle suplementos calóricos proteicos. Aquí en México hay un nombre referente, no lo voy a decir, es para asegurarme, se asegura uno, pero vamos, aquí puse algunos ejemplos que se utilizan en otras partes del continente americano. Los suplementos calóricos proteicos van a encargarse de darle a nuestro paciente un aporte extra de calorías proteicas. Hay productos hiperproteicos ricos en fibra e incluso hay algunos productos, voy a decir el nombre, lo siento, Ensure o parecidos semejantes, que son especiales, calóricos, proteicos, hiperproteicos, e incluso hay especiales para pacientes con patologías renales y hepáticas, y hay que individualizar muy bien a qué tipo de paciente le vamos a dar este tipo de suplementos calóricos proteicos. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablamos acerca de la nutrición. Ya vimos que si damos cierta cantidad de vitamina D, suplementos calóricos proteicos, podemos ayudarlo. Sin embargo, el ejercicio y la actividad física es otro de los 3 pilares con los cuales podemos ayudar a nuestros pacientes. Se recomienda que el paciente, independientemente de su condición, debería de realizar al menos 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana durante 8 semanas. ¿Qué significa esto? Que haciendo esta simple rutina, que pueden realizarla incluso en casa, se va a aumentar la masa y la fuerza muscular. Si se realiza por un mínimo de 8 semanas, teniendo cambios nutricionales, podemos tener una mejoría en la masa muscular y ese efecto puede permanecer por cierto tiempo, hasta 12 meses. Esto va a mejorar fuerza y equilibrio. Recordemos que muchos de estos pacientes tienen alteraciones en el equilibrio a la marcha, bipedestación, deambulación, por una pobre contractilidad y fuerza muscular, y van a mejorar con ejercicio y actividad. Pero no está claro que disminuya la discapacidad. Ojo, el ejercicio y la actividad no van a solucionar el problema. Pueden mejorar algunas condiciones que le permitan a estos pacientes llevar tengan una calidad de vida adecuada. Cuidado, tal vez el ejercicio no es el único factor a considerar para disminuir la sarcopenia, porque muchas personas piensan que solamente con hacer ejercicio, con ir al parque o hacer actividad física en su casa, es necesario. Tenemos que complementarlo con la nutrición y con algunos fármacos que mencionaré más adelante. Siguiente, por favor. Cuando le recomendemos a nuestros pacientes que asociado a los cambios nutricionales realicen ejercicios, tenemos que hacer un énfasis en estos 3 puntos. Ejercicios de resistencia. ¿Cuáles son estos? Que incrementen la masa y potencia muscular. El paciente que puede cargar un peso mínimo, como cuál, las famosas pesas para aeróbics que pesan desde 500 gramos, 1 kilogramo, 1,5 kilos, que carguen cualquier objeto pequeño que ellos puedan cargar, que hagan ejercicios de movilidad con sus extremidades inferiores. Ejercicios aeróbicos, los cuales serían ideales, pero recordemos que estos pacientes al ya tener sarcopenia y tener osteopenia, estos pacientes no pueden correr o no deberían de correr, no deberían de hacer ciclismo u otros ejercicios, pero se recomienda que hagan caminatas de al menos 20 minutos. Asimismo, se les recomienda ejercicios de equilibrio. Todos estos ejercicios siempre deberían ser en forma supervisada, ya sea por personal especializado en terapia física y rehabilitación o por un familiar, para prevenir que esos pacientes pudieran lesionarse. Siguiente. Insisto,
siempre nos ponen pacientes caucásicos, alegres, sonrientes, y no voltean a ver a las casas de hogar, a los servicios de geriatría en los hospitales. Y de esta forma, tenemos que adecuar los ejercicios a nuestros pacientes. Siguiente. Incluso ejercicios tan sencillos y tan simples como conseguir ligas, pesos y demás, pueden hacer actividad física. Insisto, lo ideal sería un equilibrio entre ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos y ejercicios de equilibrio. Si no nos sentimos en un momento dado capacitados para poder instalar un programa adecuado de ejercicio a esos pacientes, pudiéramos derivarlo con médicos especialistas en terapia física y rehabilitación o con licenciados en terapia física para tratar de encontrar e individualizar un programa que les ayude a ellos. Siguiente. Ok. Ya hablamos de nutrición, ya hablamos de ejercicios. ¿Qué hay cuando se pueden combinar nutrición y ejercicios? Tener un programa nutricional y un programa de ejercicios adecuados. Para dar esta plática revisé un estudio que se hizo de la Fundación Internacional de Osteoporosis y la Sociedad Europea de Aspectos Clínicos y Económicos en Osteoporosis y Osteoartrosis. Se revisaron 37 estudios controlados, randomizados, y se hizo una revisión sistemática y en la cual se encontró algo muy importante, que la mezcla de nutrición y ejercicios, actividad física, puede servir para prevenir y tratar la sarcopenia. Este estudio está muy bien documentado en el año 2017 y fue hecho en Europa. Siguiente. Las siguientes recomendaciones que voy a mencionar derivan de este estudio, de esta revisión sistemática. Vamos a ver que se hicieron estudios de suplementos con proteínas más ejercicios físicos comparados con placebo y puro ejercicio físico. Y vimos que puede haber un incremento en la masa muscular asociada con los ejercicios. Sin embargo, en los grupos de control en los cuales se dio un incremento en la ingesta de proteínas diarias, se observó una mejoría funcional. La fuerza muscular aumentó en todos los estudios. Y vamos a ver que la función física aumenta. Si a nuestros pacientes, sobre todo los adultos mayores, si a partir de los 50 años incluso, si hay suplementos con proteínas o un incremento en la ingesta de estas, más ejercicio físico, se puede mejorar la función de estos pacientes. Está comprobado comparado con placebo. Siguiente. Se hizo un estudio muy interesante. Este estudio tuvo que ver con ejercicios físicos más suplementación con aminoácidos esenciales. Recordemos que los aminoácidos esenciales, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina y otros, son básicos y pueden suplementarse en muchas presentaciones. Si se le agrega a esto actividad física de bajo impacto, de fuerza, de equilibrio y aeróbicos, se ha visto que hubo un incremento tanto en la masa muscular como en la fuerza muscular. La función física mejoró y estos pacientes presentaron una mejor calidad de vida comparado con pacientes incluso que solamente se les daba un suplemento proteico. Siguiente. Vamos a ver que incluso hubo una situación muy especial. Hubo pacientes que se les dio suplementos proteicos. Hubo pacientes que se les otorgó suplementación con aminoácidos esenciales, más ejercicios físicos. Pero cuando pacientes que se les dio suplementos de aminoácidos esenciales con hidroximetilbutirato, vimos que estos pacientes mejoraban incluso muchísimo más. Esos pacientes pueden mejorar sus parámetros musculares de fuerza, resistencia y demás. Se ha recomendado que a esos pacientes lo ideal sería una ingesta proteica de 1.2 gramos por kilogramo de peso día en la dieta o en suplemento. No hubo una diferencia significativa entre dieta y suplemento. Además, también se vio que se les puede aportar creatina, combinado con ejercicios de resistencia, y aparte de todo ello, pacientes que
sobre todo los pacientes que se les dio aminoácidos esenciales más ejercicio físico, con suplementación de vitamina D, que como ya vimos, ayudaba a mejorar la función celular muscular, podría aumentar la fuerza del tejido y tenía mejores resultados. Entonces tenemos básicamente este estudio de la Fundación Internacional de Osteoporosis mencionaba que podía agregarse suplementos proteicos calóricos, aminoácidos esenciales y el hidroximetilbutirato. Siguiente, por favor. Estos son otros de los parámetros que se revisaron en esta revisión sistemática de 37 estudios en Europa, suplementación con el hidroximetilbutirato, más ejercicios físicos, con creatina y solamente con vitamina D. Se encontró que el mejor programa era ingesta proteica, mejorar la ingesta proteica, aminoácidos esenciales y todo esto asociado con hidroximetilbutirato. Siguiente. ¿Qué es el hidroximetilbutirato? Es un producto que desde la década de los 90 se ha puesto de moda en personas que están ocupadas y dedicadas a mejorar su condición física con respecto a volumen, físico-culturistas, físico-constructivistas. Vemos que el hidroximetilbutirato es un metabolito de la leucina, está producida a partir del ácido cetoisocaproico. ¿Qué es lo que hace el hidroximetilbutirato? Cuidado, esta sustancia, este producto, no es anabólico. Básicamente, el hidroximetilbutirato se considera que tiene un efecto anticatabólico. ¿Por qué? Porque va a actuar en un sistema llamado ubiquitina proteasoma, y va a ayudar a disminuir la proteólisis. ¿Qué significa eso? Va a fortalecer los enlaces proteicos a nivel del tejido muscular y de esta forma va a intentar disminuir el proceso de degradación, el proceso catabólico a nivel muscular, manteniendo un cierto stock de este tejido. Hay muchos estudios alrededor, se han demostrado tanto en pacientes jóvenes, como pueden ver en el centro, en pacientes físico-constructivistas, como pueden ver en la imagen de su izquierda, y también en pacientes adultos en edad avanzada. ¿Se puede utilizar? Claro, no hay ningún problema. La dosis recomendada del hidroximetilbutirato junto con aminoácidos esenciales, vitamina D, es de 3 gramos al día, repartido en 3 tomas. Siguiente. ¿Hay medicamentos como tal que solucionen la sarcopenia? No hay un medicamento, aunque hay muchos estudios, sobre todo los principales son los antagonistas de la miostatina y los anticuerpos antimiostatina. Sin embargo, estos estudios todavía se encuentran en fases de estudios, en fases de desarrollo. No hay datos concluyentes y por lo tanto todavía no se puede mencionar que exista un agente farmacológico con el potencial para manejar per se la sarcopenia en ausencia de suplementos proteicos, suplementos calóricos y aminoácidos esenciales. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, básicamente mencionando, insisto, no estoy haciendo de lado la osteoporosis. Simplemente la osteoporosis nos llevaría 3 o 4 módulos como este. Solamente voy a mencionar que muchos de los factores que van a presentarse en osteoporosis también van a predisponer que nuestro paciente tenga sarcopenia. Recordemos que hay factores no modificables y factores potencialmente modificables. Hay algunos que son inherentes a nuestros pacientes, como el sexo, el fenotipo, antecedentes familiares o antecedentes de fracturas, y los que son potencialmente modificables, como tabaquismo, obesidad, déficit de estrógenos, bajo consumo de calcio, alcoholismo y sedentarismo. Tenemos que trabajar y hacer hincapié en nuestros pacientes para que modifiquen esos factores principalmente. Modificando estos podemos ayudar tanto en la osteoporosis como en la sarcopenia. Siguiente.
Tratamiento farmacológico para osteoporosis, insisto, voy a mencionarlo en forma muy somera. Vamos a ver que los fármacos para osteoporosis vamos a dividirlos en antirresortivos y anabólicos. La que sigue. Y solamente para mencionarlos sin entrar en Honduras, porque quise enfocarme más en la sarcopenia, que tal vez es no tan difundido, no tan conocido, y no se le da tanta importancia como la osteoporosis. Los antirresortivos más importantes, alendronato, risedronato, soledronato, el denosumab, y los anabólicos como el teriparatide. Siguiente. Bueno, en resumen, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un paciente con sarcopenia? Alteración estructural ósea con disminución de masa muscular, el estilo de vida. Básicamente son los factores potencialmente modificables. Esto va a tener relación con un adecuado estado de salud. Se va a recomendar ingesta proteica de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día, agregar un suplemento o tratar de consumir productos ricos en calcio que tengan al menos 1000 miligramos al día de calcio y de 800 a 1000 unidades internacionales día de vitamina D, más ejercicio 3 días a la semana, mínimo 30 minutos, que incluyan fuerza y resistencia. Todo esto va a contribuir a mejorar la masa muscular y todo esto va enfocado principalmente a disminuir las limitaciones funcionales, prevenir caídas y fracturas en adultos mayores que pueden tener un desenlace fatal. Ojo, no estamos solucionando el problema, no estamos curando. Estamos intentando dar aporte nutricional, mejorando fuerza, volumen y resistencia para tratar de llegar a un extremo en el cual nuestro paciente tenga una situación que puede ser potencialmente catastrófica. Siguiente. Como resumen simple de tratamiento, para el tratamiento de osteoporosis, medidas no farmacológicas, dieta, calcio, vitamina D, actividad física y modificación de estilo de vida. Casualmente son mismos recomendaciones en la sarcopenia. Medidas farmacológicas, fármacos antirresortivos, fármacos osteoformadores y sales de estroncio, y estas últimas han presentado muchos problemas por sus efectos secundarios. Siguiente. Si ustedes se fijan, todo lo anterior de osteoporosis puede funcionar en la sarcopenia. Tenemos que hacer una evaluación de la masa muscular. Para determinar eso tenemos que ver algunos otros estudios, para determinar si hay disminución, pérdida de la masa muscular, identificar cuáles son las probables causas y atacarlas directamente, como los factores potencialmente modificables. Actividad física. Insistir mucho en la actividad física, que nuestro paciente, sobre todo después de los 70 años, no esté en sedentarismo. Dieta enfocada en aporte nutricional y suplementos alimenticios en caso necesario. Recordemos que no hay un fármaco como tal para poder atender la sarcopenia, y mientras no se desarrolle uno, podemos enfocar a nuestro paciente con los 3 pilares: dieta, ejercicio y factores potencialmente modificables. Siguiente. No se les ofrece a nadie de ustedes que practicando todo esto tengamos un paciente sano con la capacidad de realizar esto, pero sí podemos, si enfocamos a nuestro paciente con dieta, ejercicios y algunos otros factores y suplementos, podemos ayudar a que estos pacientes tengan una calidad de vida adecuada que les permita llegar hasta donde se los permitan sus actividades. Siguiente. Por su atención, muchas gracias, y una disculpa porque estoy dando esta presentación vía celular. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, doctora Ontiveros. La verdad que sí, fue toda una proeza en este día un poco movido que tuvimos, poder dar este curso
pero bueno, todo salió muy bien, las pláticas fueron muy, muy buenas. Y bueno, solamente les recuerdo a todos que el próximo módulo es el día 14 de julio del módulo del curso sobre envejecimiento y dolor osteomuscular. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Ya para... la primera pregunta viene para el doctor Ontiveros y dice que si considera que el tai chi o el yoga son buenos ejercicios para prevenir la sarcopenia. Ok, yoga, tai chi, pilates son actividades físicas ampliamente recomendados para los pacientes que presenten sarcopenia. ¿Por qué? Porque son ejercicios que básicamente van a estar enfocados en estiramiento, van a ayudar a nuestros pacientes a tener una mejor elasticidad, van a mejorar el equilibrio y son ampliamente recomendados, dado que estos ejercicios se realizan con poca fuerza. Tomando en cuenta que son pacientes que tienen disminución en la fuerza y resistencia muscular, están ampliamente recomendados. Cuidado, no previenen la sarcopenia, no remedian la sarcopenia, pero ayudan significativamente en esto. Personalmente lo recomiendo por mucho, ampliamente. ¿Me permiten agregar? Claro, claro, adelante. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Y hoy, últimamente, los fisioterapeutas recomiendan con estudios bien definidos que mediano impacto es lo mejor. ¿Por qué mediano impacto? El mecanostato de Frost, que si se echan un clavado a revisar qué es, esto Frost descubrió, es un argentino que en el siglo pasado describió las relaciones mioeléctricas del hueso con el sometido a carga. De ahí se explica por qué los astronautas ahora en boga regresan osteopénicos y que con fuerza muscular disminuida por falta de la gravedad. Todo es válido como ejercicio, pero mediano impacto en adelante y un buen terapista físico al lado es esencial. Y otra pregunta, natación. Natación es buena para movimiento, pero no para fuerza, ni para el mecanostato de Frost. Preguntan qué medicamentos o qué productos tienen hidroximetilbutirato acá en México a la dosis que el doctor Ontiveros nos acaba de decir, que es de 3 gramos dividido en 3 tomas. Bueno, en realidad el hidroximetilbutirato lo podemos encontrar en muchos negocios o establecimientos que están enfocados en productos que manejen creatina, complementos proteicos, proteínas derivados de leche, proteínas derivadas de carne de res. No quiero mencionar nombres comerciales. No viene como tal con un nombre, o sea, solo como tal. Normalmente viene asociado a otros productos y sustancias. Y está dosificado para que, dependiendo de las tomas, se dé 1 gramo por cada una de ellas para que sean los 3 gramos. Son unas tiendas que tienen siglas que utilizan mucho los físico-culturistas, constructivistas, y algunas tiendas especializadas en deportes. Nombres comerciales hay N números, y normalmente están asociadas con creatina, aminoácidos y proteínas, y vienen en presentación de polvo normalmente. Si me permiten hacer una observación. Adelante, con respecto a esto, estos suplementos como una línea farmacológica no existen en México. La mayoría de estos suplementos, como comenta acertadamente el doctor Ontiveros, son productos que vienen en combinación con otras sustancias, creatina, proteínas, aminoácidos esenciales, le echan de todo y para todo, ¿no? Entonces, el grave problema que tenemos, como comentó previamente el doctor Olin en la plática, es que no existe una legislación adecuada en nuestro país para el uso de los suplementos o para el uso lógico y apropiado de los suplementos. Entonces, no existe el fármaco como tal, existen en estas presentaciones que podemos encontrar, creo que hasta en el Oxxo, y bueno, en base a ello, pues yo desde mi práctica, yo no recomiendo estos suplementos, ¿no? En mi práctica profesional. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Durán. Oiga, también me están preguntando que qué opinan de los ejercicios isométricos. Ok. ¿Quién quiere contestar?
Sí, ok. Si me permiten mis compañeros, parte del manejo del problema de la osteosarcopenia, pues es un manejo no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro del manejo no farmacológico, bueno, pues los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento muscular. Recordar que la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular que va asociada a una pérdida en la fuerza muscular. Entonces, a nuestros pacientes tenemos que ponerles a hacer ejercicios de estiramiento muscular y ejercicios de cadenas cortas. Obviamente que esto va asociado a una mejor ingesta de nutrientes, de calcio, de vitamina D, de proteína, en fin, es un manejo muy complejo, ¿no? Definitivamente sí, es recomendable, por ahí comentan caminata, pues sí, todos los ejercicios aeróbicos son muy adecuados para ambos sistemas, tanto recordar que el sistema esqueleto muscular funciona como una unidad, entonces esta unidad tiene interrelaciones, sus células provienen de las células mesenquimales, derivan los osteoblastos, derivan los mioblastos, entonces comparten una serie de características comunes y dentro de estas características comunes pues se comparten medidas terapéuticas de higiene para ambas patologías, entonces por supuesto que se pueden hacer estos ejercicios. Varios están preguntando sobre la vitamina D, que dicen que ahora como la están usando para el COVID, que es difícil de encontrar, y qué opina de las cápsulas que vienen de 5.000 unidades de vitamina D. Ok, bueno, si me permiten nuevamente mis compañeros, yo creo que se pueden dar sin ningún riesgo. Recordar que más o menos la dosis diaria de vitamina D es muy variable, no hay un consenso realmente en cuál es la dosis diaria recomendada para la población. Entonces, aquí tenemos que valorar o partir desde una valoración integral, ¿sí? ¿Cuáles son las comorbilidades que se asocian a mi paciente? ¿En qué condiciones nutricionales está? ¿Cómo está funcionando el riñón, etcétera? Entonces, en un paciente que tiene osteosarcopenia y que digamos no tiene ninguna comorbilidad renal, podríamos usar dosis altas de colecalciferol. Yo utilizo estas dosis de 5.000 unidades terciadas, un día sí, un día no, lo mantengo así y determino mis niveles séricos de vitamina D cada 3 semanas y voy ajustando la dosis, ¿no? Porque debemos de tener esa visión de ir ajustando las dosis, ¿no? Estas no son recetas que tengan que llevarse a cabo así de una manera muy estricta, ¿no? Tenemos que individualizar los manejos. Yo las utilizo, son bastante seguras y efectivamente ahorita por el problema de COVID no encontramos vitamina D a dosis de 400 unidades o de 800 unidades internacionales. ¿Me permiten agregar? Sí, por supuesto. La vitamina D se conoce su función desde el siglo pasado. Y si recuerdan el libro de Thomas Mann, La montaña mágica, los tuberculosos los subían a la montaña y a solearse. Desde entonces, en observaciones empíricas encontraron que las deficiencias de vitamina D hacían que los pacientes tuvieran neumonía. Por eso los tuberculosos les estimulaban la producción de vitamina D por la vía de la luz ultravioleta que conocemos. Bajo muchos estudios, se encontraron que las dosis que pueden estimular al sistema inmune o mantenerlo activo son las 1.000 unidades, aunque en nuestro país no hay mediciones estándares de la población mexicana todavía. La doctora Patricia Clark del Hospital Infantil de México, que es investigadora, está logrando ya este consenso, porque cada país parece mentira por raza, por color de piel, absorción de longitud de onda ultravioleta, tenemos diferencias en vitamina D. 5.000 unidades se llegó porque es una saturación para el estímulo de las células dendríticas, las células T, la respuesta TH1 y todas las células que tengan receptores BDR, que son receptores de vitamina D, que favorecen la inmunidad. Personalmente pienso que es una dosis muy alta y estoy de acuerdo que cada tercer día es lo ideal, aunque lo van a ver que en COVID están dando 5.000 unidades diarias. Y por ahí hay un medicamento que son 100.000 unidades mensuales, que se me hace una exageración, porque no ha salido la respuesta contraria que puede ocurrir. Pero totalmente de acuerdo, yo la daría igual terciada para no saturar al sistema de vitamina D, aunque ahorita ha habido reportes de intoxicación por vitamina D. Como decían antes, esperemos al tiempo a ver qué reportes hay, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Doctor Florentino. Doctor Ontiveros, la gente está preguntando dónde pueden encontrar alguna regla, algunas
sobre cómo hacer ejercicios para la gente de la tercera edad, de los ancianos, como dijo el doctor Durán. ¿Alguna fuente confiable de eso? Adelante, doctor Ontiveros. Bueno, ¿se me Ahora escucha? sí, doctor. Ahora sí, doctor Ontiveros, adelante. Escuché la pregunta perfecto, creo que no podía yo hablar. Sí. Repito, no hay una receta de cocina que aplique a todos los pacientes. Se tienen que individualizar los casos. Podemos encontrar guías, podemos encontrar videos actualmente en Internet. Lo ideal sería tratar de evaluar a nuestro paciente. Deberían de acercarse en forma ideal, ojo, no quiero discriminar a nadie, en forma ideal, con un médico especialista en terapia física y rehabilitación. En su defecto, pueden acercarse a un licenciado en terapia física y rehabilitación. Todos nosotros, como especialistas, médicos de primer contacto o de las diferentes áreas, podemos iniciar un programa de ejercicios. Sin embargo, tenemos que individualizar las características de nuestros pacientes. Tenemos que ver qué tipo de movimientos, qué tipo de actividad pueden realizar. No vamos a poner lo mismo un paciente que tenga obesidad sarcopénica a uno que no lo tenga. No vamos a poner lo mismo un paciente que tenga asociado algún problema artrósico. No vamos a ponerlo a hacer ejercicios de equilibrio a un paciente que no los tenga. Siempre deben de individualizarse. En forma ideal, deben de iniciarse ejercicios de menos a más, estando en su domicilio, pero lo ideal sí sería el apoyo y asesoría por parte de un médico en rehabilitación o un licenciado en terapia física y rehabilitación. Y, perdón, y no en su defecto, en su propia especialidad, un médico del deporte. Recordemos que los médicos del deporte tienen toda la experiencia para el deporte como tal. Y ellos saben aplicar escalas, periodias de valoración de qué capacidad tiene ese paciente de hacer ejercicio, al igual que lo licenciado en terapia física. Pero un médico del deporte tiene un arsenal increíble de tratamientos. Y decir que la enfermedad, no la enfermedad, el envejecimiento biológico es un fenómeno inflamatorio. Y como tal debemos de tratar. Hoy la industria farmacéutica nos ha traído múltiples antiinflamatorios, así debemos de tratarlo. El dolor siendo el quinto signo vital. Si no lo tratamos, se va con el de enfrente. Y los aminoácidos, las terapias suplementarias, hubo en el siglo pasado una suplementofobia. Un médico le preguntaba sus suplementos, se espantaba. No soy farmacéutico, no soy de la esquina para un suplemento. Pero se han legislado últimamente y ahora están apareciendo documentos donde la legislación de los suplementos está perfectamente especificado. Tienen que investigar, les hacemos llegar a todos los colegas que quieran los artículos últimos de la Constitución y de COFEPRIS de cómo se legislan los suplementos alimenticios, para que se den cuenta que es un mundo increíble. Y especifica claramente, un suplemento alimenticio es de un profesional indicarlo, un profesional de la medicina. Si el suplemento, a mí me preguntan, ¿cuál es el ético? El que se encuentra en el PLM, el que está sancionado y catalogado por COFEPRIS, que hay una gran lista. Y que hoy la industria farmacéutica, pues aprendemos de ellos que se pelean unos contra otros, tratan de sacar los mejores suplementos. La industria formal y la industria seria. Y finalmente, el tratamiento del envejecimiento tiene que ser multidisciplinario, de muchas áreas, no de uno solo. Nosotros los ortopedistas operamos, le enseñamos la placa y nos vamos a nuestro aerodeslizador a la que sigue, ¿no? Y dejamos al paciente, muchos lo abandonamos, muchos cirujanos, todas las ideas, ¿no? Y lo dejamos en manos a ver qué le pasa, ¿no? Un geriatra, un médico de primer contacto, un internista, un médico del deporte, un licenciado en terapia física, tienen que ser nuestros aliados. Y así se debe manejar la medicina en un paciente grande. Por eso yo decía al principio que en nuestro país la geriatría todavía está desperdigada. Y tenemos que unirla, donde todos somos parte fundamental del tratamiento. Y comprender el envejecimiento les invito a que lo entendamos desde el punto de vista inflamatorio y veamos qué sorpresa nos vamos a llevar. Pues muchísimas gracias a los tres. Gracias. Bueno, hay cientos de felicitaciones a todos, excelentes ponencias, felicidades. Yo, la verdad, no me queda más que agradecerle en nombre de Italmex Megalabs y su producto Relifexa Ox. Les doy las muchísimas gracias, las más cordial buenas noches y esperemos que el próximo 14 de julio, que tenemos el módulo 2, no sea un día tan movido como el día de hoy. Los dejo para que se despidan
y muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.